abre tu Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, ¿dónde está Primera de Juan? Casi al final, acercándose a Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Cuando lo tengas me lo haces saber. Muy bien. ¿Cómo dice tu Biblia en el título de esa parte de la Biblia? El anticristo. Muy bien, muy bien. También en mi Biblia dice el anticristo. Y ahora entonces lo leo. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 en adelante, dice lo siguiente. Hijitos, ya es el último. ¿Cuál es el último? Tiempo. Muy bien, muy bien. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué sucede? Muy bien, la venida del anticristo. Muy bien, sigue diciendo la escritura. Así ahora han surgido muchos anticristos. Previo a la venida del anticristo han venido muchos anticristos. Ok, vuelvo y trato de aclarar el pasaje. Viene Juan y Juan, esta carta de Juan es el mismo escritor del libro de Apocalipsis. Juan, del cual estamos hablando aquí y escribe esta carta, es el mismo que escribió Apocalipsis. Lo leo entonces. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el ¿qué? El último tiempo. Bien, acompáñame a orar y pidiendo la bendición del Señor, vamos a entrar al mensaje de hoy. Padre, te damos gracias. Tu palabra que nos aclare, nos explique, nos haga entender el tema de los últimos tiempos para tener confianza en ti y para anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que esté frente a nosotros y podamos convencerle de la verdad. Hoy nos ponemos en tus manos, a ti la gloria, a ti la honra y para ti este aplauso, Señor. Quisiera mencionar dos cosas importantes de este pasaje. El primero es la frase el último tiempo. Diga conmigo el último tiempo. Bien. Juan lo que está mencionando cuando habla del último tiempo es lo que también los teólogos o estudiosos de la Biblia le llaman la última dispensación. La última dispensación es el último tiempo que va a vivir este mundo. También a la última dispensación se le llama el tiempo de la iglesia. Diga conmigo, el tiempo de la iglesia. Y este último tiempo o el tiempo de la iglesia es el que estamos viviendo hoy en día. Juan lo menciona y es el tiempo que ahora mismo tú y yo estamos viviendo. A eso se le llama el último tiempo. Una segunda cosa que quiero mencionar de este pasaje es la palabra anticristo. Diga conmigo anticristo. Muy bien. La palabra anticristo viene de la lengua griega o de la palabra griega que se tiene que escribir antichristos. Voy de nuevo. Antich con J al final, ristos, todo junto. Te lo menciono así porque me es difícil que me salga la palabra, pero dice antichristos. Así se escribe en la lengua antigua griega y tiene dos explicaciones importantes y para nuestro estudio estas dos explicaciones son muy importantes. Así es que la palabra griega antichristos significa en primer lugar en contra del ungido, en contra de Cristo, especialmente en contra de aquel que fue ordenado para salvar a los demás.
Eso se llama, en primer lugar, anticristo. Es decir, el anticristo tiene como objetivo y propósito primordial ir en contra de Cristo. Ese es su propósito especial, básico, y todas sus actividades, movimientos, palabras, decisiones que realice en su actividad aquí en la tierra tendrán como propósito ir en contra de Cristo. Una segunda explicación importante de la palabra anticristos es que también no solamente va en contra de Cristo, sino será el que usurpe el lugar de Cristo. La palabra anticristos también tiene que ver con aquel que tome el lugar de Cristo. Así es que, en primer lugar, va en contra de Cristo, y en segundo lugar, lo que él quiere, lo que más anhela, lo que más arde en su corazón, es tomar el lugar de Cristo. Diga conmigo, tomar el lugar de Cristo. Así es que aquí viene su segundo objetivo. El segundo objetivo del anticristo es tomar de forma ilegal, por la fuerza y bajo engaños, tres cosas importantes. Va a tomar de manera ilegal porque no tiene derecho a tomar el lugar de Cristo, pero de forma ilegal y de forma violenta. Diga conmigo, de forma violenta. Todas sus actividades que va a hacer el anticristo van a ser tan violentas que va a poder usurpar el lugar de Cristo. Además, otro elemento que se le añade al anticristos es que él lo que va a hacer es que va a engañar, y con sus engaños va a usurpar. Entonces, la misma palabra en griego nos explica los dos objetivos del anticristo. Entonces, va contra Cristo y usurpa el lugar de Cristo. Bien, esto es nuestra introducción. Dale un aplauso al Señor y seguimos entonces en nuestros comentarios del anticristo. En esta parte introductoria quisiera hablar sobre las profecías referentes y nombres referentes del anticristo en la Biblia. Hay profecías, los profetas le dedicaron para explicarle a la iglesia la venida del anticristo y los nombres que se le dieron al anticristo en esas profecías y que son importantes para nuestro estudio. Bien, en primer lugar, en esta parte debemos de hablar sobre Isaías 14, 4 al 6. Isaías 14, 4 al 6 menciona al anticristo. Y cuando menciona al anticristo, el profeta Isaías lo menciona como el opresor. Diga conmigo, el opresor. Cuando habla sobre la venida del anticristo, Isaías el profeta, en el capítulo que les mencioné, lo titula como el opresor. Es decir, vendrá a oprimir. Pero especialmente el profeta Isaías, cuando habla acerca del opresor, el anticristo, habla de que va a herir a las naciones. Diga conmigo, herir a las naciones. Llegará un momentito en la actividad anticristiana del anticristo que peleará con todas las naciones y las herirá. Su opresión, diga conmigo, opresión. La palabra opresor u opresión es una palabra también mencionada en la Biblia sobre la actividad diabólica que hace Satanás al oprimir al creyente. Pero este opresor, el anticristo, ya físicamente va a oprimir a las naciones, hiriéndolas y esclavizándolas. Esto lo menciona Isaías 14. Daniel, el libro de Daniel, un libro muy apocalíptico, lleno de muchas profecías acerca de los eventos del porvenir, también menciona la venida del anticristo. Daniel en su capítulo número 7, versículos 7 y 8.
También en el capítulo 7, pero en los versículos 20 y 26. De nuevo, Daniel en su capítulo 7, versículos 7 y 8 y versículos 20 al 26 del mismo capítulo, habla sobre la venida del anticristo y menciona al anticristo como el cuerno pequeño. Diga conmigo, el cuerno pequeño. Bien, el cuerno pequeño. Me río un poquito porque tenía un amigo en primero básico que así le apodaron, pero solo me estoy riendo porque me estoy recordando de él. Pero era no por cuernudo, sino por pequeño. Pero en la Biblia se mencionan varias veces al anticristo como el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, cuando se menciona tanto en Daniel como en Apocalipsis, es parte de varios cuernos de la bestia que gobiernan el mundo entero. Nuestro personaje del tema de hoy, él será el cuerno pequeño entre todos los cuernos. Cuerno pequeño porque no relucirá al principio. Será alguien insignificante entre todos los cuernos o gobernantes de las naciones. Pero este cuerno pequeño se convertirá en el líder mundial, considerado por el Apocalipsis y Daniel como aquel que empezará despacio, pero luego se convertirá el cuerno pequeño en el gobernante mundial. Daniel lo menciona como el cuerno pequeño, el anticristo. También Daniel en el capítulo 9, versículos 26 al 27, menciona al anticristo como el príncipe que ha de venir a destruir. El príncipe que ha de venir a destruir. Toda su actividad destructiva empezará cuando ya esté bajo el gobierno. Donde ya gobierne en su principio, trabajará más desde su boca y de sus maravillosos prodigios, y posteriormente se convertirá en un opresor gobernante que herirá a las naciones. Daniel lo menciona de nuevo en su capítulo 9, versículo 26. En la cuarta cosa que les quiero mencionar acerca de nombres y la venida del anticristo mencionada como profecía, quiero recordar a Daniel capítulo 11, versículos 36 al 47, que menciona que el anticristo será el rey que hará su propia voluntad. El rey que hará su propia voluntad. Él, aunque tendrá una coalición de reyes o presidentes de naciones, que lo veremos si el tiempo nos lo da el día de hoy, él tendrá una alianza global con presidentes de naciones. Él ya en sus últimos años de gobierno se convertirá en un gobernante que él tomará solito, de manera individual y egocéntrica, todas las decisiones para darle la bienvenida a lo que él denominará la victoria del maligno. Y se encontrará luego con el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pero antes de que el Cordero lo venza, tendrá esa forma de gobernanza a nivel mundial. Esto lo menciona Daniel capítulo 9, versículo 26 y Daniel capítulo 11, versículos 36 al 47. Luego, en una quinta cosa que quiero mencionar en esta introducción, que poco tiempo el que tengo, quiero mencionar el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 30, donde ahí habla sobre la venida del príncipe de este mundo. Diga conmigo, la venida del príncipe de este mundo. Ya Juan, el evangelista, acuérdate que cuando menciono la palabra evangelista, estoy mencionando los evangelios. Primero está Mateo, Marcos, Lucas, y terminamos estos 4 libros con Juan. Juan es el que escribe las cartas de Juan y el que escribe desde la isla de Patmos el libro de
Apocalipsis. Entonces es un escritor muy prolífico, es decir, que hace muchos libros como Pablo. Entonces Juan hace su evangelio, hace sus cartas y hace Apocalipsis. Desde ya el evangelio de Juan nos está dando un parámetro importante de los eventos del porvenir al hablarnos del anticristo. Dice la escritura en Juan capítulo 14 versículo 30 que viene el príncipe de este mundo. ¿De qué mundo? De este. El príncipe de este mundo. Y está mencionando el anticristos. Anticristos va a venir a hacer su voluntad, como menciona Daniel 11:36. También quisiera mencionar segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 menciona también la venida del anticristo y también menciona nombres interesantes de el anticristo en ese pasaje en particular. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice que el anticristo será el hombre de pecado. ¿Cómo será? Así le llama Tesalonicenses, escrito por Pablo. Todas esas cartitas de Tesalonicenses, Corintios, esas cartitas de Filipenses, de Efesios, están escritas por Pablo. Y Pablo también menciona, como un escritor importante en el Nuevo Testamento, menciona la venida del anticristo. Él lo menciona de manera interesante en segunda de Tesalonicenses cuando dice que él será el hombre de pecado. En ese mismo versículo le llama el hijo de perdición. ¿El hijo de qué? Muy bien. Están dando todos los escritores bajo la inspiración del Espíritu Santo ciertos perfiles de cómo será y qué será el anticristo ya presente en los últimos tiempos del mundo. Y por último, quisiera mencionar en esta última parte de mi introducción a Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 al 18. Es más, todo el capítulo 13 de Apocalipsis te animo a que lo leas en esta noche, si gustas, o en toda esta semana. Ahí hablaremos un poquito acerca de algunas de las características del anticristo, pero te lo menciono en esta introducción porque ahí se le denomina al anticristo como la bestia. ¿Cómo se le denomina? La bestia. Y este nombre que se le denomina el anticristo en el libro de Apocalipsis es uno de los más comunes mencionados en los libros que normalmente escriben los teólogos, estudiosos de la Biblia, para explicar a aquel que hemos denominado aquí en nuestra enseñanza el anticristo. Muy bien, muy bien. En esta parte quisiera que hiciéramos una pausa, démosle un aplauso al Señor y vámonos a la segunda parte. Quisiera atreverme el día de hoy, después de hacer un estudio bien profundo del tema del anticristo, a hablar sobre su procedencia geográfica. ¿De dónde va a empezar a surgir el anticristo? El anticristo, según algunos pasajes de la Biblia, puede surgir de algunas partes geográficamente hablando. Es por eso que la iglesia, cuando aprende y enseña y aprende, puede identificar cierta parte del mundo. ¿Cierta parte del qué? Donde desde esa cierta parte del mundo va a surgir el anticristo. Desde ya puedo decirles que de Guatemala no saldrá. Para que usted voltee a ver a su amigo y les diga, aunque tenés cara, no lo sos, decirle. Pero el anticristo no saldrá ni de Guatemala, ni de Centroamérica, ni de América. América está lejos de todas las condiciones y características bíblicas para poder decir que de aquí sale el anticristo. No puede ser que salga de aquí.
El libro de Daniel es un libro que nos puede ayudar a darnos ciertas ideas de dónde viene el anticristo. Cuando la palabra cuerno pequeño se menciona en Daniel y en Apocalipsis, diga conmigo, cuerno pequeño. Cuando se menciona la palabra cuerno pequeño, ahí es donde da la idea más clara la Biblia de dónde va a proceder el anticristo y vaya a surgir, y desde esa plataforma geográfica, desde ese lugar en el mundo, va a empezar a gobernar al mundo entero. Muy bien. El cuerno pequeño mencionado por Daniel y mencionado por Apocalipsis tiene una área geográfica igual a. Tiene una área geográfica igual a el antiguo imperio romano. Diga conmigo, el antiguo imperio romano. En la época de Juan, Pablo y Jesús, gobernaba Roma. Roma desde Italia, acuérdate que Roma está en Italia. Italia es aquel país que parece como una bota, como un zapato tipo bota en Europa. Desde ahí partió y gobernó. Empezó a conquistar países. Empezó por la parte baja de Europa. Cuando Roma empezó a conquistar, conquistó, por ejemplo, España. Conquistó, por ejemplo, Francia. Conquistó, por ejemplo, Inglaterra. Conquistó también Grecia. Todos los países que están entre estos países y colindan con Italia también fueron conquistados por Roma. Luego Roma quiso expandirse. Roma empezó a conquistar la parte alta de África. La parte alta de África también era Egipto. Diga conmigo, Egipto. Muy bien. Y toda la parte alta de África fue conquistada por Roma. Luego empezó a tomar Asia. Fue un imperio muy grande, el imperio romano. Pero el imperio romano empezó a abarcar la parte baja de Europa, la parte alta de África. Y si tú te acuerdas del mapa del mundo, o si no, yo tengo una referencia visual. Aquí está Europa, la parte baja, ya está conquistada por Roma, Italia. Luego aquí está África, pero la parte alta de África la conquistó Roma. Y luego se expande Roma a esta parte izquierda de Asia. ¿De dónde? Muy bien, de Asia. Pasa por un país que actualmente se llama Turquía. Diga conmigo, Turquía. Luego conquista Israel. ¿Qué conquista? Muy bien. Es una parte clave, porque ahí hay un camino importante hacia Asia. Todo el camino del comercio hacia China, hacia todo el Asia conocido antiguamente como un camino importante, era conquistar Turquía, conquistar Israel, conquistar Irak y conquistar Irán. Diga conmigo, Irán e Irak. Muy bien, tal vez usted en las noticias ha escuchado estos países. Pues el imperio romano constaba de estos países, unos cuantos más, pero los más importantes son estos. Así es que la Biblia, cuando habla del cuerno pequeño, el imperio romano está hablando especialmente de toda esa área en particular. El anticristo saldría, surgiría, nacería y gobernaría desde la plataforma de cualquiera de estas naciones. Vayámonos un poquito más y concentremos la idea de dónde puede salir entre tantas naciones que hemos mencionado. Bien, por las características religiosas, por las características de habla inglesa o hispana, o del lenguaje mundial, por las características de economía, la economía de los gobiernos, podremos señalar por lo menos que entre los países donde podría surgir el anticristo, en primer lugar está Italia. Diga conmigo, Italia, especialmente gobernada por Roma. Roma posiblemente levantará al anticristo, y esa es una de
de los puntos geográficos que más coinciden para que el anticristo surja y gobierne a nivel mundial. Una segunda opción, y son solamente 3 que daré, una segunda opción de donde podría surgir el anticristo es Inglaterra. Diga conmigo, Inglaterra. ¿Por qué razón? Primero, quisiera mencionar que Italia, Roma, tiene un liderazgo religioso muy importante a nivel mundial. El anticristo va a tener una alianza muy importante con el mundo religioso. El mundo religioso va a tener una alianza con el anticristo y probablemente por eso, por la relación de nacimiento o de surgimiento del anticristo desde Italia, puede que esta alianza sea mucho más fácil para el anticristo surgir de Italia, Roma. Pero también Inglaterra es otra opción dentro de las características del anticristo.